Nadie quería el trabajo. $80.000 al año por conducir un auto que no había salido del garaje en 3 años. La solicitud permaneció en la oficina de empleo durante 6 meses antes de que Ethan Reed, un padre soltero en bancarrota, con las manos curtidas y la mirada desesperada, finalmente la recogiera. La mansión detrás de las rejas de hierro parecía sacada de una novela gótica. Ventanas tan oscuras como los secretos. Hiedra trepando por los muros como recuerdos olvidados. Cuando el mayordomo abrió la puerta, su rostro cargaba el peso de advertencias no dichas. Ethan sostenía su currículum arrugado, mientras la lluvia goteaba de su desgastada chaqueta azul marino sobre el mármol reluciente del suelo. El silencio se estiraba entre ambos como una pregunta que ninguno se atrevía a formular. «Ella ha estado esperando», susurró el anciano, aunque sus ojos sugerían que Ethan tal vez no estaba preparado para lo que encontraría. «Pero pregunto si realmente entiendes lo que cuesta esperar». Habían pasado 3 años desde el accidente que hizo trizas el mundo de Ethan, dejándolo en pedazos demasiado afilados para sostener. La risa de Sarah aún resonaba en las habitaciones vacías de su pequeño alquiler, donde Grace, su hija de 10 años, se movía como un fantasma, aprendiendo otra vez a ser humana. La clínica veterinaria donde Ethan solía sanar a las rotas y remendar corazones heridos, había cerrado sus puertas cuando las facturas médicas devoraron todo lo que habían construido juntos. Ahora, Grace se sentaba cada mañana en la mesa de la cocina, removiendo cereales que no comería, mientras sus materiales de arte acumulaban polvo en una caja marcada como cosas de mamá. La notificación de desalojo en el refrigerador tenía la fecha de ayer. Y la cuenta de cheques de Ethan mostraba un saldo de $17.32. La oferta de trabajo había aparecido con un tinte casi sobrenatural en su momento. Se necesita conductor privado para cliente distinguido en Mystic, Connecticut. Discreción esencial. Solicitantes previos no seleccionados. Ethan había conducido por Mystic incontables veces, admirando aquel pueblo costero de aire histórico, donde las antiguas fortunas levantaban mansiones como monumentos a su propia permanencia. La propiedad de los Whitmore se extendía sobre 12 acres de terreno virgen frente al mar. Su arquitectura victoriana imponía respeto desde detrás de unas rejas de hierro forjado que no se abrían para entregas desde hacía 3 años. Los rumores locales hablaban de Margaret Whitmore, la magnate inmobiliaria que era dueña del 40% del distrito comercial del pueblo. Pero los susurros también cargaban verdades más oscuras. Sobre una mujer que no había sido vista en público desde el funeral de su hijo, James Crawford, el mayordomo de la propiedad, guió a Ethan por corredores bordeados de pinturas al óleo que parecían observarlos mientras pasaban. El cabello plateado del hombre estaba perfectamente peinado, su traje negro planchado con precisión militar, pero sus manos temblaban levemente al abrir la puerta del garaje. Dentro, descansaba un Bentley Continental negro impecable. Su interior de cuero no mostraba señales de uso humano. El odómetro marcaba exactamente 3,712 millas. La señora Whitmore requiere transporte para diversas citas, explicó James, con una voz que llevaba el peso de una formalidad cuidadosamente ensayada. Recibirá su itinerario cada mañana. El pago se deposita semanalmente. Hizo una pausa junto a la puerta del conductor, pasando los dedos arrugados por el cromado del vehículo. No ha hablado con nadie nuevo en bastante tiempo. No tomes su silencio como algo personal. La primera semana transcurrió como una sinfonía de comunicación no verbal. Cada mañana, Ethan encontraba una nota escrita a mano sobre una elegante hoja de papel, detallando los destinos del día. First National Bank, el bufete Morrison y Associates, el centro médico de Mystic. Margaret Whitmore emergía de la entrada lateral de la mansión puntualmente a la hora indicada. Su cabello plateado recogido en un moño severo. Su ropa negra, costosa, pero deliberadamente discreta. Gafas oscuras cubrían sus ojos incluso en los días nublados, y se movía con la precisión cuidadosa de quien ha olvidado cómo ser espontáneo. Nunca miraba directamente a Ethan, comunicándose únicamente a través del sistema de intercomunicador que separaba los compartimientos delantero y trasero del Bentley, pero Ethan notaba cosas, la manera en que ella dudaba antes de subir al auto, como si reuniera valor para un simple trayecto. Cómo le temblaban las manos cuando pensaba que nadie la observaba. Sus dedos inquietos acariciando los bordes de una carpeta de cuero que nunca se separaba de ella, jamás entraba en ninguno de los edificios que visitaban. En su lugar, hacía
Que Ethan esperara mientras asistentes llevaban documentos hasta la ventanilla del auto. Durante su tercera visita al cementerio en Elm Grove Road, Ethan vio su reflejo en el espejo retrovisor mientras ella se detenía frente a una modesta lápida. De granito. Su compostura finalmente se resquebrajó, como hielo bajo la lluvia primaveral. Se quedó allí exactamente 17 minutos, sus hombros alzándose y descendiendo con el esfuerzo de simplemente respirar. El punto de inflexión llegó durante la segunda semana, cuando la escuela de Grace llamó por una reunión con su maestro. Ethan explicó a James que necesitaría llegar 15 minutos tarde a la cita de la tarde. Cuando finalmente llegó a la mansión, Margaret Whitmore ya lo esperaba junto al auto. Pero su postura habitual, rígida y distante, se había suavizado, adoptando un aire que casi parecía curiosidad. ¿Una emergencia familiar?, preguntó por el intercomunicador, su voz cargada de una calidez que sorprendió a ambos. La maestra de mi hija quiere hablar sobre su adaptación, respondió Ethan, ajustando el retrovisor. No ha sido la misma desde que su madre falleció. El silencio que siguió se sintió distinto. No incómodo, sino lleno de un reconocimiento compartido. Los niños procesan el duelo de forma diferente a los adultos, dijo Margaret mientras se dirigían hacia el centro de Mystic. Su voz había perdido la modulación ensayada, volviéndose casi conversacional. A veces necesitan permiso para sentir su dolor, en lugar de proteger a todos los demás del suyo. Ethan se encontró compartiendo detalles que había mantenido encerrados. Cómo Grace había dejado de dibujar. Cómo se disculpaba por todo. Cómo parecía encogerse dentro de sí misma, pese a sus esfuerzos por traerla de vuelta al mundo. El arte era su idioma, dijo Ethan, mientras el semáforo rojo los detenía cerca de la plaza del pueblo. Ahora parece que le duele incluso sostener un lápiz. Margaret guardó silencio por varias cuadras, antes de pedirle que se detuviera en Coastal Art Supplies. Emergió 20 minutos después, con una gran bolsa que colocó cuidadosamente en el asiento. Junto a ella, esa noche, Ethan encontró un set de acuarelas costosas en la puerta de su casa, acompañado de una nota escrita con la caligrafía precisa de Margaret, para Grace. A veces necesitamos nuevas herramientas para reconstruir lo que hemos perdido. Grace sostuvo las pinturas como si fueran a desaparecer si respiraba demasiado fuerte, sus dedos recorriendo los tubos prístinos de azul cerúleo y amarillo cadmio. Debe ser muy buena persona, susurró, instalando su caballete por primera vez en meses. Creo que ella entiende lo que es extrañar a alguien. Ethan observó a su hija crear su primera pintura desde el accidente, una cabaña sencilla, rodeada de un jardín donde florecían flores imposibles en todos los colores del arco iris. Su relación cambió imperceptiblemente en las semanas siguientes, como un río que altera su curso tan lentamente que el nuevo camino parece inevitable. Margaret comenzó a solicitar rutas más largas hacia sus destinos, haciendo preguntas sobre el pasado de Ethan mientras recorrían los vecindarios arbolados de Mystic. Se interesó por su formación como veterinario, por sus sueños abandonados de convertirse en escultor, antes de que las preocupaciones prácticas lo empujaran hacia una carrera más estable. Solía trabajar con arcilla, admitió una tarde, al pasar frente al centro comunitario donde se ofrecían clases de arte. Hice algunas piezas de las que me sentía orgulloso, antes de que la vida se complicara. Margaret lo observó a través del retrovisor, notando cómo sus manos sujetaban el volante con la precisión de alguien que entendía cómo moldear cosas, hasta convertirlas en algo bello. Hay un estudio de cerámica en el sótano de la casa, dijo en voz baja. No se ha usado en varios años, pero todo sigue allí. Le indicó que aparcara cerca de la entrada trasera de la propiedad, y lo condujo por unos escalones de piedra hasta una sala que parecía congelada en el tiempo. Ruedas de alfarero cubiertas con sábanas polvorientas. Estantes llenos de piezas sin cocer en diferentes etapas de creación. El aire olía a arcilla, y a posibilidad. Mi hijo Michael trabajaba aquí, explicó Margaret, su voz tropezando ligeramente con el nombre. Tenía talento. Talento de verdad. Tomó un cuenco a medio terminar, con bordes rugosos pero prometedores, y sus dedos recorrieron las marcas donde otras manos habían moldeado la arcilla con esperanza y cuidado. Ethan comenzó a pasar sus almuerzos en el estudio, limpiando y organizando el espacio poco a poco. Margaret nunca le pidió que lo hiciera, pero comenzó a aparecer en la puerta durante sus sesiones, observándolo en silencio mientras él probaba los equipos y clasificaba los materiales. La rueda del alfarero cobró vida bajo sus manos como un viejo amigo que regresa tras un largo viaje.
La arcilla se sentía familiar, receptiva y más indulgente que la vida misma. Margaret comenzó a llevarle café sin que él lo pidiera, dejándolo sobre una mesa cercana antes de instalarse en un sillón gastado, evidentemente colocado allí para observar. «Trabajas como alguien que entiende la paciencia», comentó una tarde, viéndolo centrar un trozo de arcilla con maestría tranquila. Las conversaciones en el coche se volvieron más frecuentes y menos cuidadosas. Margaret comenzó a compartir fragmentos de su vida, la soledad del éxito, el peso de tomar decisiones que afectaban comunidades enteras, la sensación hueca de regresar a una casa vacía que todavía resonaba con risas del pasado. Ethan descubrió que ella había construido su imperio inmobiliario desde cero, comprando propiedades que otros consideraban inútiles y transformándolas en inversiones rentables. Solía pensar que estaba creando algo significativo, dijo durante un trayecto al distrito del puerto, donde cuadrillas de construcción trabajaban en su nuevo proyecto. Ahora me pregunto si solo fui buena destruyendo los sueños de otros para construir los míos. La revelación llegó por accidente, como suelen llegar muchas verdades. Margaret había dejado su bolso en el coche durante una breve parada en la farmacia, y al caerse del asiento, su contenido se dispersó por el suelo. Ethan recogió los objetos con cuidado. Pero no antes de ver las fotografías que cayeron boca arriba junto a sus pies. Un joven de cabello oscuro y ojos reflexivos, idénticos a los de Margaret, sonreía desde una foto de graduación universitaria, el birrete ligeramente torcido. El brazo rodeando a una joven que debía ser su pareja. «Michael», dijo Margaret con voz suave al regresar, notando el silencio de Ethan. Habría cumplido 22 el próximo mes. Tomó la fotografía con manos ligeramente temblorosas, observándola como si quisiera memorizar cada detalle. Estudiaba ciencias ambientales en Yale, continuó mientras conducían por el centro de Mystic. Quería encontrar maneras de desarrollar terrenos sin destruir ecosistemas. Solía discutir conmigo sobre mis proyectos. Decía que priorizaba las ganancias por encima de las personas. Su voz tenía una mezcla de orgullo y arrepentimiento que Ethan reconoció. Era el mismo tono que usaba al hablar de Sarah. La cerámica era su forma de mantenerse con los pies en la tierra, añadió Margaret. Crear algo hermoso, en lugar de simplemente rentable. Guardó silencio por varias cuadras antes de añadir, casi en un susurro, murió hace 3 años. Sobredosis. Lo encontré en el estudio aquella mañana. Sentado frente a la rueda, con una pieza a medio terminar aún girando, el peso de su confesión cayó entre ellos como un ser vivo. Ethan comprendía ahora por qué el trabajo había estado vacante tanto tiempo, porque Margaret rara vez salía de su casa, porque se movía como alguien que temía romper el delicado equilibrio que la mantenía funcionando. «Lo siento», dijo Ethan. Palabras simples, pero necesarias. Perder un hijo, no existían palabras suficientes para ese tipo de dolor. Margaret asintió despacio, y por primera vez desde que él la conocía, se quitó las gafas de sol. Sus ojos eran del mismo azul verdoso que el puerto en los días despejados, pero estaban bordeados por un cansancio que ni el sueño lograba aliviar. Estaba intentando dejar las drogas, susurró. Pensé que darle espacio para crearlo ayudaría. En cambio, le di espacio para morir solo. Ethan comenzó a llevar a Grace a la mansión los sábados por la tarde, al principio solo para mostrarle el estudio de cerámica. Margaret los observaba desde la ventana de su oficina mientras la niña exploraba el espacio con la maravilla cautelosa de quien descubre un tesoro escondido. Las pinturas de Grace se habían vuelto más complejas desde que recibió las acuarelas, llenas de representaciones simbólicas de pérdida y esperanza que sorprendían a los adultos que las veían. «Está procesando», observó Margaret mientras Grace organizaba sus materiales de arte sobre una de las mesas del estudio. «A veces, los niños entienden mejor que nosotros cómo sanar». Grace parecía sentirse naturalmente atraída hacia Margaret. Tal vez reconocía en ella un espíritu afín, alguien más que se movía con cuidado por un mundo que se había vuelto impredecible, y a veces cruel. Los tres cayeron en un ritmo fácil durante esas sesiones de fin de semana. Margaret se sentaba en su sillón, leyendo o atendiendo asuntos del patrimonio. Ethan trabajaba en la rueda de alfarero, y Grace pintaba en su caballete improvisado. Las conversaciones fluían con naturalidad en ese entorno creativo, abarcando desde proyectos escolares de Grace hasta recuerdos de la infancia de Michael. Grace no mostraba temor ante la reputación o la riqueza de Margaret. La trataba con la franqueza directa que los niños reservan para los adultos en quienes confían. «¿Extrañas a tu hijo todos los días?», le preguntó una tarde,
con el pincel suspendido sobre un lienzo que mostraba un jardín donde crecían flores reales e imaginarias, una al lado de la otra. Cada momento, respondió Margaret sin vacilar. Pero estar aquí con ustedes me ayuda a recordar también las partes buenas, señaló una de las piezas incompletas de Michael en un estante cercano. A él le habrías caído bien, Grace. Siempre decía que los verdaderos artistas ven el mundo de manera distinta a los demás. Grace consideró esto con seriedad, antes de sumergir su pincel en pintura violeta. Mi mamá decía que los colores tristes hacen que los colores felices brillen más, dijo, añadiendo sombras púrpuras a sus flores pintadas. Tal vez por eso necesitamos los dos tipos de sentimientos. Margaret y Ethan intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Grace, ambos conmovidos por la sabiduría que los niños a veces ofrecen. Sin saber cuán profunda es, pero aquella rutina pacífica se rompió una mañana gris de octubre, cuando la señora Rodríguez tocó a la puerta de Ethan, con lágrimas deslizándose por sus mejillas arrugadas. La anciana había vivido en su pequeña casa de la calle Maple durante 37 años, criando a 6 hijos y a numerosos nietos entre sus paredes, pintadas del color del sol. Ahora sostenía una notificación de desalojo con el logotipo de la inmobiliaria Whitmore. Sus manos temblaban mientras intentaba explicar, con su inglés entrecortado, que no podía pagar el nuevo alquiler que entraría en vigor a fin de mes. No entiendo, susurró. Yo siempre pago a tiempo. Esta es mi casa, Grace, de pie detrás de Ethan en pijama, tenía los ojos abiertos de par en par. Reconocía esa clase de situaciones en las que los adultos no podían arreglar todo lo que iba mal en el mundo. Ethan miró el membrete oficial de la carta, sintiendo que algo frío le bajaba por el estómago. Reconoció la firma al pie de la página. Margaret Whitmore, la mujer que había mostrado tanta ternura hacia su hija, que había compartido su dolor con una honestidad cuidadosa, era la misma que parecía decidida a desalojar familias enteras. Por márgenes de ganancia, debe haber algún error, se escuchó decir, aunque las palabras sonaban huecas incluso para él. La señora Rodríguez negó con tristeza, sacando más notificaciones similares de otras familias del vecindario. Al parecer, el último proyecto de desarrollo de Margaret requería la demolición de 12 casas en la calle Maple. Los residentes tenían 30 días para encontrar otra vivienda, en un mercado donde las opciones accesibles eran tan escasas como la honestidad en la política. La confrontación ocurrió esa misma tarde. Ethan llegó a la mansión, y Margaret ya lo esperaba junto al coche, con su expresión habitual, serena y compuesta. No dijo nada durante el trayecto al banco, pero su silencio tenía una cualidad distinta, no era la tranquilidad cómoda de semanas anteriores, sino algo tenso, denso. Margaret pareció notarlo, lanzando miradas fugaces a su reflejo en el retrovisor, con creciente preocupación. Al regresar a la propiedad, Ethan no abrió su puerta de inmediato, como acostumbraba. Permaneció al volante, aferrado al mismo con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Necesitamos hablar, dijo al fin, con una dureza que hizo que Margaret se estremeciera. Pese a sí misma, se enfrentaron en el estudio de cerámica. Rodeados por la evidencia de su creciente amistad y la frágil confianza que habían construido a lo largo de semanas compartidas, Ethan colocó la notificación de desalojo de la señora Rodríguez sobre la mesa, el papel oficial luciendo casi obsceno entre las pinturas alegres de Grace y las piezas inacabadas de Michael. 37 años, dijo Ethan, con la voz tensa por una ira contenida. Ha vivido en esa casa durante 37 años. Crió a su familia allí, despidió a su esposo desde ese porche, y tú la estás echando, ¿para construir qué? ¿Otro centro comercial? Más condominios de lujo que los locales no pueden pagar. Margaret miró la carta como si la viera por primera vez. Su rostro palideció, pero su mentón se alzó en un gesto de orgullo o defensa. No entiendes cómo funciona el negocio, respondió. Pero su voz carecía de convicción. Esas propiedades han estado subvaloradas durante años. Estoy creando empleos, trayendo inversión a la comunidad. Ethan soltó una risa amarga, señalando las fotografías de Michael que decoraban las paredes del estudio. ¿Por eso tu hijo discutía contigo? Porque lograste convencerte de que destruir la vida de las personas en realidad las ayudaba. La compostura de Margaret se resquebrajó al oír el nombre de Michael. Su máscara cuidadosamente mantenida se desmoronó, revelando el dolor crudo. Bajo la superficie, no te atrevas a traer a Michael a esto, susurró, su voz temblando de emoción. No tienes idea de lo que he sacrificado para construir algo que perdure. Lo que construiste fue un monumento a tu propia avaricia, respondió Ethan, dando un paso hacia la rueda de cerámica donde había pasado tantas horas de paz. Tomás.
Lo que otros aman y lo conviertes en ganancia. Como hiciste con este estudio, después de la muerte de tu hijo. Lo cerraste porque te recordaba tus fracasos como madre. Las palabras dieron justo en el blanco. Margaret retrocedió, como si la hubieran golpeado. Sus manos buscaron el borde de una mesa para sostenerse, mientras las lágrimas que había contenido durante 3 años finalmente brotaban, libres. Él me odiaba, susurró, rota. Michael. Murió odiando todo lo que me había convertido. Quizá tenía razones válidas, dijo Ethan sin pensar, y al instante lamentó la crueldad de sus palabras. Pero no pudo detener el torrente de ira y decepción. El rostro de Margaret se endureció. Sus lágrimas cesaron con la misma rapidez con la que habían surgido. Se acercó a un estante donde descansaban las piezas inacabadas de Michael, y tomó un cuenco delicado que aún conservaba las huellas de los dedos de su hijo. Sin previo aviso, lo alzó por encima de su cabeza y lo arrojó al suelo. La pieza estalló en fragmentos que se dispersaron por el estudio, como promesas rotas. Ahí. Lo tienes, dijo con voz firme y helada. Ahora combina con todo lo demás en mi vida. Ethan abandonó la propiedad esa misma tarde, cargando sus herramientas personales, y el peso de unas expectativas hechas añicos. Desde la ventana de su oficina, Margaret lo observó alejarse en su camioneta, mientras las rejas de hierro se cerraban detrás de él con la misma solemnidad que la tapa de un ataúd. El estudio de cerámica ya no se sentía igual. Estaba impregnado de palabras duras y confianza rota, con los fragmentos del cuenco de Michael aún esparcidos como cicatrices abiertas. Grace lloró cuando Ethan le explicó que no volverían a visitar la mansión. Sus pinturas, hasta entonces llenas de color, comenzaron a volverse más apagadas, como si la pérdida reciente le hubiese robado otra parte de luz. ¿Hicimos algo malo?, preguntó, abrazando con fuerza el set de acuarelas que Margaret le había regalado. A veces los adultos cometen errores que lastiman a quienes más quieren, respondió Ethan, abrazando a su hija mientras se preguntaba si hablaba de Margaret o de sí mismo. Las semanas siguientes pasaron entre solicitudes de empleo y cuentas acumulándose. Ethan consiguió trabajo temporal en un taller mecánico. Sus manos, antes hábiles para modelar belleza, se endurecieron nuevamente con grasa y trabajo duro. La profesora de arte de Grace llamó preocupada. Sus dibujos eran cada vez más sombríos. Jardines marquitos. Casas vacías. La señora Rodríguez se mudó con su hija al otro lado de la ciudad, dejando atrás su jardín de 4 décadas y vecinos que eran como familia. Las demoliciones comenzaron un martes al amanecer. Máquinas implacables borraban memorias. Con eficiencia mecánica, Margaret volvió a encerrarse en su soledad. Dejó de comer con regularidad. Solo café y remordimiento. El estudio de cerámica permanecía cerrado. A veces se quedaba parada frente a la puerta, con la mano en el picaporte, sin reunir el valor para entrar, y entonces ocurrió el accidente. Grace, montando su bicicleta hacia casa de una amiga, fue atropellada por un auto que se saltó un alto. Su cuerpo, pequeño y frágil, voló por el aire antes de caer con violencia en la acera. Su brazo izquierdo se doblaba en un ángulo imposible. Un testigo gritó. Alguien llamó a emergencias. Ethan recibió la llamada mientras cambiaba aceite en un sedán. Aún con las manos manchadas, condujo como loco hacia el hospital. Grace fue operada. $8,000. Un brazo lleno de clavos y fracturas. Mientras Ethan calculaba cifras imposibles en la sala de espera, Margaret apareció. Sin maquillaje. Con un abrigo negro sencillo y una coleta que la hacía parecer más joven y vulnerable. Ya todo está cubierto, dijo suavemente, sentándose junto a él. El mejor cirujano ortopédico del estado viene en camino. Tendrá rehabilitación completa. No habrá facturas. Ethan apenas podía comprender lo que oía. ¿Por qué?, preguntó, sin rabia, solo agotado. Después de todo, Margaret bajó la mirada, sus manos entrelazadas con fuerza. Porque sé algo que tú no sabías de mí. Respondió, apenas audible. Tu esposa, Sarah, murió en Riverside Drive. Esa curva, ese tramo de la carretera nunca tuvo alumbrado. Yo me opuse a que se instalaran luces allí. Pensé que afectaría el valor de mis propiedades. Ethan palideció. El informe policial decía que Sarah había perdido el control en el hielo. Pero nadie mencionó la oscuridad. ¿Sabías quién era yo?, susurró. Desde el principio, Margaret asintió, lágrimas cayendo silenciosas. Lo supe desde que James revisó tus antecedentes. Y fue mi hijo Michael quien me mostró tu historia. Me enseñó que nuestras decisiones afectan vidas reales. No soportó lo que descubrimos. Recao.
2 meses después, murió. El silencio entre ellos ya no era un abismo, era una conexión desgarrada, pero compartida. La cirugía fue un éxito. Grace despertó en la habitación, con el brazo enyesado, decorado con calcomanías y un elefante de peluche en brazos. ¿Señora Margaret?, dijo somnolienta. Vino a verme, vine para asegurarme de que estés bien, respondió Margaret, acariciando su cabello con ternura. ¿Y usted está bien?, preguntó Grace con la seriedad que solo los niños tienen. Parece que ha estado llorando. Margaret la miró, buscando permiso en los ojos de Ethan para decir la verdad. A veces los adultos se equivocan, Grace, dijo con voz firme. Pero cuando eso pasa, tenemos que encontrar cómo reparar lo que rompimos. Mi mamá decía que las cosas rotas pueden volverse más bellas al repararse, respondió Grace, sonriendo. Margaret no pudo contener las lágrimas. En los días siguientes, canceló el proyecto de demolición. Extendió los contratos de los vecinos indefinidamente. Creó una fundación para ofrecer préstamos accesibles a familias desplazadas. Y renunció a su carrera como desarrolladora. Grace regresó a la mansión en diciembre, su yeso aún presente, pero su luz interior restaurada. Pintó. Sonrió. Enseñó a niños más pequeños a mezclar colores. Margaret reabrió el estudio. Juntos, ella y Ethan repararon el cuenco de Michael con pintura dorada, inspirados en el arte japonés del kintsugi, donde las cicatrices no se ocultan, se honran. Colocaron la pieza reparada en una repisa junto a la ventana, donde la luz del atardecer hacía brillar sus grietas doradas como promesas cumplidas. Ethan se convirtió en administrador de la propiedad y director de la fundación. Grace, en una joven artista admirada. Margaret, en una vecina querida, ya no una sombra de su dolor, sino una mujer que eligió sanar junto a otros. Y una tarde, sentados en la terraza, los tres observaron cómo los niños moldeaban arcilla. Con manos sucias y corazones limpios, ¿te has preguntado qué habría pasado si nunca hubiese aceptado ese trabajo?, preguntó Ethan. Margaret pensó unos segundos, acariciando con el dedo las grietas doradas del cuenco. Creo que igual nos habríamos encontrado, respondió. Las cosas rotas reconocen a otras cosas rotas. Solo habría tomado más tiempo, y mientras el sol se ocultaba entre los robles del jardín, el cuenco dorado capturó los últimos rayos de luz, reflejándolos como esperanza sobre la mesa. Porque a veces, los trabajos que nadie quiere, son exactamente los que todos necesitamos, y los días más hermosos de la vida, no son los que vienen sin dolor, sino aquellos donde el dolor se transforma en algo tan bello, que merece ser compartido.